Hoy comenzaremos con lo que es una fuente de alimentación y vamos a ir por una fuente de alimentación básica, tal como lo marca el título, fuente de alimentación básica. Y para esa fuente de alimentación básica pues consta de varias etapas. Entonces yo aquí puse una serie de recuadros que me va a representar cada una de esas etapas y enseguida vamos a describir cada una de ellas. Lo primero que debemos saber es que nosotros recibimos una alimentación, una señal de corriente alterna de nuestro proveedor de energía, ¿no? Que en este caso pues sería la Comisión Federal para los que vivimos en México. Esta señal, digo, hay diferentes tipos de alimentación, diferentes voltajes. La que nosotros recibimos normalmente como alimentación doméstica, pues serían 120 volts, serían 120 volts con una frecuencia de 60 Hz. Ese sería mi voltaje nominal, ¿no? Y esta pues obviamente es en alterna, en AC. Este voltaje va a pasar por una serie de transformaciones hasta nosotros poder tener un voltaje directo, que es el que nosotros utilizamos para dispositivos como proyectos de electrónica, donde utilizamos microcontroladores, por ejemplo, un Arduino, que lo alimentamos ya sea con 5 volts o con 3.3 volts, para alimentar otros dispositivos como LEDs, como transistores. No solamente eso, o sea, no solamente proyectos de electrónica, sino que también lo utilizamos en nuestro día a día para cargar, por ejemplo, teléfonos celulares, smartphones, para las computadoras, una laptop, una computadora de escritorio, monitor, etcétera, televisiones. Tenemos que transformar ese voltaje para nosotros obtener un voltaje de DC y poder alimentar nuestros dispositivos y que no se dañen. Entonces, estas fuentes de alimentación nos permiten hacer esto. La primera de las etapas en una fuente de alimentación básica, pues es el transformador. Aquí inserté yo una imagen de un transformador convencional, ¿no? De los que ustedes van a alguna tienda de electrónica para hacer sus proyectos y les van a dar este tipo de transformador. Normalmente tienen las especificaciones marcadas en alguno de los bordes eh, de este dispositivo. Les va a dar normalmente el voltaje de entrada, que serían 120 volts. Hay algunos que son de más voltaje, por ejemplo. Y los voltajes, bueno, perdón, el voltaje en el primario y los voltajes en los devonados secundarios, ¿no? Que puede ser dos, puede ser uno solo nada más. Existen varios tipos de transformador, pero para nuestro propósito es un transformador reductor. Esto quiere decir que van a entrar 120 volts en el devanado primario y saldrán ya sean 24 volts, 36 volts, depende de las especificaciones, en el devanado secundario. ¿Qué otras características tienen? Pues que las entradas, bueno, los cables, perdón, los cables para lo que es el devanado primario, si es reductor, eh, para el primario son más delgados que para el secundario. ¿Por qué? Porque en el secundario disminuye el voltaje, pero aumenta la corriente. Por eso es que necesitamos cables más gruesos para el secundario. ¿Por qué pasa esto? Porque se tiene que conservar la potencia en ambos devanados. O sea, ambos devanados conservan la misma potencia. Y recordemos que la potencia es el producto del voltaje por la corriente. Entonces, si permanece la misma potencia, si disminuye el voltaje, tiene que aumentar la corriente invariablemente, ¿no? De misma manera, si disminuye la corriente, tendría que aumentar el voltaje. La estructura interna de estos dispositivos sería la siguiente. O sea, básicamente nosotros tenemos un, un núcleo metálico en el interior, en el cual tenemos, dijimos, dos devanados o dos bobinas formadas por un conductor, ¿no?
Normalmente ese conductor pues sería de cobre y cada bobina tiene un cierto número de vueltas. Por lo tanto, va a tener más vueltas de un lado que de otro. Y como tiene más vueltas de un lado que de otro, entonces las resistencias o las impedancias en cada una de las bobinas va a cambiar, no va a ser la misma. Entonces mi voltaje nace en ambos lados o en ambas bobinas, va a depender del número de vueltas que tenga cada una de las bobinas. Va a ser una relación. La relación la voy a anotar un poquito más abajo. El número de vueltas que tenemos en el primario entre el número de vueltas en el secundario, o sea, esa relación de número de vueltas, es igual a la relación que hay de la tensión en el primario entre la tensión en el secundario, o voltaje en el primario y voltaje en el secundario. Entonces, si nosotros queremos determinar un determinado voltaje, un voltaje específico, para no redundar, podemos simplemente hacer un despeje de variables. Si yo quiero calcular el, el voltaje en el secundario o la tensión en el secundario, pues simplemente despejo voltaje en el secundario igual a, ¿qué puedo hacer? Puedo pasar multiplicando en ambos lados secundario. Bueno, lo que voy a hacer es, antes de hacer esto, usar solamente las variables, ¿no? Para no hacer esto muy confuso. Entonces yo quiero calcular el voltaje en el secundario. ¿Qué es lo que hago? Pues puedo multiplicar cruzado. Tendría esto. Y simplemente divido ambos lados por el número de vueltas en el primario, o por NP. Una vez que ya divido, puedo eliminar estos dos términos y voltaje en el secundario sería igual a voltaje en el primario por una, una proporción del número de vueltas, ¿no? Que sería o estaría dado por el número de vueltas en el secundario y el número de vueltas en el primario. De esta manera yo puedo calcular el voltaje en el secundario. Si quisiera calcular el voltaje en el primario, que en este caso pues ya lo sé, van a ser 120 volts, pero si no lo supiera, puedo simplemente pasar este término, que es NS entre NP, del otro lado y quedaría como NP sobre NS, ¿no? O de esta manera. Una vez que nosotros ya sabemos cuál es el voltaje o la tensión en el secundario, tendríamos una señal igual alterna, ¿no? Nada más con menor voltaje. Entonces aquí voy a tener mi señal alterna con esa amplitud de 120 volts pico pico. Y vamos a suponer que nosotros tenemos una señal de 24 volts pico pico en el secundario, ¿no? Sigue siendo alterna, ¿sí? Sigue siendo alterna hasta que pasa, o bueno, de aquí pasa a una segunda etapa que es la de rectificador o rectificación. Rectificador. Y esta está formada básicamente por diodos rectificadores. Pueden hacerlo manualmente con 4 diodos o existen circuitos integrados que ya están o ya tienen el rectificador dentro del circuito integrado. Ya no tienen que construirlo ustedes. Está fabricado por ustedes, simplemente hay que conectarlo a su circuito. El diagrama es el siguiente. El diagrama para el rectificador por medio de diodos sería el que tenemos aquí bueno, en la parte del centro a la izquierda, porque ya movimos lo que era el transformador, y a la derecha sería físicamente un circuito, o sea, cómo se vería un circuito con diodos rectificadores,
formando lo que es este puente, ¿no? Está en una baquelita. Esta foto fue tomada de Mercado Libre, lo pueden comprar si desean, o lo pueden hacer, o sea, no creo que gasten, es mucho más barato ustedes hacerlo a mano que comprarlo así físicamente. Otra alternativa que también pueden utilizar, o que pueden, por la que pueden reemplazar esto, sería uno como el que voy a poner a continuación. Ya existen opciones que son diodos rectificadores, son la configuración de los 4 diodos en un solo circuito integrado con diferentes presentaciones. Estas son solamente dos de las presentaciones que ustedes pueden encontrar, donde ahorran dinero, ahorran tiempo y ahorran espacio también en su diseño. Esto puede caber fácilmente en un espacio más reducido y así pueden reducir la cantidad de material que van a utilizar y el costo del material también. Entonces ya sabemos cómo funciona el rectificador de onda completa, que es básicamente este que tenemos aquí. Nosotros, bueno, ya al pasar esa señal alterna, lo que vamos a tener es una señal rectificada. Porque ya dijimos que en cada semiciclo van a actuar solamente dos o un par de diodos, ¿no? En la parte positiva, otros dos en la parte negativa. Y lo que tendremos será una señal de esta manera. Pero esto aún no me sirve para lo que yo necesito. Yo no puedo todavía alimentar mi Arduino, por ejemplo, con este tipo de señal. Entonces, tiene varios rizos, esos rizos que pueden dañarme mis dispositivos. ¿Qué es lo que voy a hacer con esos rizos? ¿O cómo los voy a eliminar? Pues con el uso de filtros, que es la siguiente etapa. ¿Y cómo funciona el filtro? El filtro en realidad lo que hace es bloquear cualquier frecuencia que yo no desea. En este caso me va a eliminar algunas frecuencias indeseadas de mi señal de salida, ¿sí? Y me va a eliminar rizos, los rizos de mi señal. Entonces, mi señal quedaría de la siguiente manera, ¿sí? ¿Por qué? Por la acción. El filtro más común que vamos a utilizar, de hecho aquí lo tenemos presente, es un capacitor, ¿sí? Este es uno de los filtros más comunes. En su fuente de alimentación tendremos, aquí iría la parte del transformador. Luego tenemos la parte de rectificador. Y después del rectificador tenemos la etapa de filtros con ese capacitor. Entonces ese filtro me va a dar una señal parecida a la que tenemos en el diagrama, ¿no? Aún así tenemos algunos rizos. Yo no voy a tener el voltaje que yo deseo, por lo que esos pequeños picos yo los puedo controlar mediante un regulador de voltaje, o dicho de otra manera, redundando un poco en las palabras, voy a regular ese voltaje, ¿sí? Entonces, para regular ese voltaje yo puedo hacer uso de diferentes dispositivos. Uno de ellos, uno muy común, es el diodo Zener. El diodo Zener funciona eh, el diodo Zener funciona de manera que va a estar polarizado inversamente. ¿Sí? O vamos a polarizarlo, vamos a conectarle un voltaje inverso y hasta que alcance un cierto voltaje comienza a conducir este diodo Zener. El símbolo de este diodo pues lo tenemos a continuación. Lo voy a poner aquí abajito y no se alcanza a ver aquí, pero vamos a hacerlo un poco más grande. Ah, no me dejó. Listo. Este es el símbolo para el diodo Zener. Entonces, cuando nosotros, cuando polarizamos inversamente
este diodo Zener y llegamos a un voltaje Z, un voltaje que se llama voltaje Zener, el diodo empieza a conducir y va a mantener ese voltaje Zener constante, ¿no? Va a haber una corriente también, cuando empiece a conducir habrá una corriente que se llama corriente inversa, obviamente, y por encima de ese voltaje Zener vamos a tener lo que se llama la zona de ruptura, lo que se conoce como zona de ruptura. Antes de nosotros llegar al diodo, al voltaje de Zener de este diodo, el diodo no va a conducir, su corriente va a ser muy pequeña, ¿no? Considerada cero. Este entonces funciona como un regulador de voltaje. El problema es la poca tensión que puede disipar, se lo podemos quemar fácilmente. Entonces, qué es lo que podemos hacer o qué podemos reemplazar nosotros para reducir ese problema de potencia, de la poca potencia que puede disipar? Lo podemos nosotros reemplazar por un regulador monolítico, por ejemplo el 7805 o el 7812, que eso nos da un voltaje regulado de 5 volts, su nombre lo dice 7805, 5 volts positivo, o el 7812 que me da 12 volts positivos. El 7805 es como el que tenemos a continuación, como ya le mencioné, este me va a dar 5 volts positivos. Si yo quisiera 5 volts negativos, eh, puedo utilizar otro que se llama 7905. El 7912 me da 12 volts negativos. Entonces yo tengo la opción de regular los voltajes con estos dispositivos. Existen otros, estos son los más usados, que pueden disipar mayor potencia que un diodo Zener. E incluso a estos se les puede conectar un disipador para todavía eh, ayudarlos con el o reducir el problema de temperaturas y que funcionen de mejor manera. Entonces ya para finalizar vamos a poner el diagrama completo de una fuente de alimentación básica, no con el diagrama de bloques, sino el diagrama de un circuito funcional, ¿no? Que ustedes pueden simular fácilmente en Multisim. Entonces este ya sería el diagrama completo para una fuente de alimentación básica, donde yo tengo todas las etapas en ese diagrama, ¿no? Tengo primero mi señal de AC, que es 230 volts de alimentación. No me especifican la frecuencia, pero vamos a suponer que son 230 volts a 50 Hz. Esto yo puedo cambiar, puedo usar la de 120 volts a 60 Hz sin ningún problema. Después viene la etapa de transformador, donde yo voy a tener un voltaje secundario menor. Lo que aquí me marcan es que yo tengo un voltaje secundario de 12 volts, 1 ampere. Perdón, aquí no se especifica el voltaje secundario. Voy a suponer yo que son 24 volts, ¿no? 24 volts, no especifican las corrientes, no sé las corrientes. Al final tendría una fuente de 12 volts, 1 ampere de DC. Mientras no sé todavía qué tengo en el secundario. Después del transformador, todavía teniendo yo mi señal en AC, está la etapa de rectificador, que son 4 diodos formados, pero la etapa de rectificador de onda completa está formado por 4 diodos, los cuales especifican aquí mismo, ¿no? O sea, lo que es el 1N4007. Luego está la etapa de filtros con un capacitor de 1000 microfaradios a 25 volts, un rectificador, perdón, un regulador de voltaje, el 7812, como les mencionaba, con sus 3 conexiones de entrada, salida y tierra, o un común, más bien en este caso. Y después otra etapa de filtraje, que muchas veces no es necesario, es para afinar un poco la señal de salida. Y tengo una salida de 12 volts de DC a 1 ampere.
y así es como tenemos nosotros una fuente de alimentación básica.